está la sustancia de las cosas que se esperan. Estamos llegando ya al Hebreos capítulo 11, que con mucha razón siempre se ha llamado el gran capítulo de la fe. Y estamos en los últimos versículos del capítulo 10. Vamos a leer allí, Hebreos 10, 36 al 39. Porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa. Porque aún un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Empero si se retirare, no se complacerá mi alma en él. Mas nosotros no somos de los de retiramiento para perdición, mas de fe para ganancia del alma. Y hemos estado hablando ya varias veces, no vamos a repetirlo otra vez, pero hemos hablado varias veces tratando de que cada uno de ustedes comprenda cabalmente, hermanos, la importancia que tiene dentro de nuestra vida la fe. Nuestra vida con Cristo empieza por fe y sigue por medio de la fe y terminará por medio de la fe. Como también dice la Biblia, nuestra vida es de fe en fe. Mas el justo vivirá por fe, lo que aquí hemos visto también. Y alguien me preguntó, pastor, pero usted mucho habla de la fe, de la fe, de la fe, y las obras no, y las obras no, y las obras no. Bueno, hemos dicho eso efectivamente, las obras no nos dan salvación, eso queremos decir. No es que no tenemos que hacer obras en la voluntad de Dios, no, sino lo que hemos enfatizado mucho, mucho hasta ahora es esto, que las buenas obras no nos hacen ganar la salvación. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Es inútil confiar en las buenas obras nuestras para conseguir salvación. Eso es lo que tanto hemos enfatizado. Pero las buenas obras son necesarias en la vida del creyente. Sí, por supuesto que sí, pero no para ganar salvación. ¿Ve la diferencia? Las buenas obras de un creyente son resultado de la salvación. Mire, la diferencia es enorme, porque un creyente puede pensar, bueno, tengo que hacer buenas obras, tengo que hacer buenas obras, porque si no, no voy a conseguir la salvación. ¿Ven la diferencia? Está pensando en ganar salvación, pero no es así, sino cuando yo ya soy salvo por medio de la fe, no de las obras, siendo salvo por medio de la fe. El resultado natural de mi fe son las buenas obras. El producto, el fruto de la salvación son las buenas obras. Esa es la gran diferencia. No son para ganar salvación, son resultado de la salvación, son el fruto natural de la salvación. Si un creyente, una persona ha creído en Cristo, su vida cambiará. Tendrá una conducta diferente, claro que sí. Pero esa conducta diferente, esas buenas obras, son un resultado natural de haber puesto su fe en Cristo. Ahí está la diferencia. Y ahora este versículo nos habla de la amonestación a vivir en obediencia al Señor. Mas el justo vivirá por fe, verso 38. Empero si se retirare, no se complacerá mi alma en él. Por supuesto, ¿no? El justo vivirá por fe, impulsado por la fe en el Señor. El motor de la vida de un hijo de Dios es la fe. Y claro, no es una fe en mí mismo, es una fe en el Señor. De Él viene todo en mi vida. Y sin embargo, esta amonestación es para no retroceder
otra vez a la vida del pecado, ¿no? Estamos consagrados al Señor. Nunca podemos dejar de pecar 100%, ¿no? Eso también hemos explicado y la Biblia lo dice, ¿no? Primera de Juan, ahí lo dice. Ningún hijo de Dios puede dejar de pecar perfectamente. La Biblia lo dice así. Y sin embargo, vivimos consagrados al Señor, por supuesto. No somos perfectos, pero estamos en una vida consagrada al Señor. Y es diferente si un hijo de Dios vuelve a vivir la vida ya no consagrada a Dios, sino consagrada al pecado. Y de esto es aquella amonestación. Mas el justo vivirá por fe. Empero si se retirare de seguir al Señor, se retirare de estar en comunión con Dios y vuelve a la vida del pecado, ¿perderá su salvación? ¿Están seguros? Si vuelve a vivir en el pecado, ¿perderá su salvación? No, no perderá su salvación. Será un hijo de Dios desobediente, pero no perderá su salvación. Claro que no. Por eso hemos estado estudiando mucho ese punto, ¿no? Será un hijo de Dios desobediente, pero no perderá su salvación. Es decir, no dejará nunca de ser hijo de Dios. No puede dejar de ser hijo de Dios. Comienza de nuevo a vivir en pecado y Dios le va a poner su mano. Eso es lo que dice la Biblia. Justamente porque sigue siendo un hijo de Dios. Y dice la Biblia, Dios reprende y castiga a los que son sus hijos, porque Dios los ama. Si nosotros amamos a nuestros hijos, los corregimos para que lleven una vida recta. Claro, claro que sí. Los disciplinamos y con cuánta mayor razón el Señor, si uno de nosotros vuelve a caminar en la vida del mundo y del pecado, ¿no? Se aparta de la comunión con Dios. Entonces, Dios tiene paciencia, porque también eso dice la Biblia. Dios tiene mucha paciencia, pero también Dios sabe castigar. También Dios sabe castigar y va a doler, y va a doler bastante. Y eso nos va eh, a ser de mucha bendición, de que duela el castigo de Dios, será de mucha bendición, porque aprenderemos a caminar en obediencia a Él, ¿no? Entonces, pero Dios está diciendo, empero si se retirare, no se complacerá mi alma en Él, no va a perder su salvación. Pero Dios dice, si se retirare, o sea, a la desobediencia de Dios, no se complacerá mi alma en él, en este creyente que se regresa a la vida del pecado. Verso 39, mas nosotros no somos de los de retiramiento para perdición. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y no vamos a ir a la perdición. Eso es lo que significa. Ya no estamos en la perdición, tenemos vida eterna. No somos de los que están en la perdición, sino somos los que tenemos fe para ganancia del alma. Muy bien. Y ahora pasamos al capítulo de la fe, que es un, un cuadro muy, muy grande en cuanto a la vida de la fe en los hijos de Dios, empezando de los primeros en el mundo. Y entonces algunos dicen en el tiempo antiguo la salvación fue por la ley. Bueno, Dios puso el requisito de guardar la ley para ser salvo, ¿no? A partir del tiempo de la ley, o sea, de Moisés. Dios puso el requisito, el que guarde la ley de Dios recibirá salvación. Y el problema es que nadie pudo. Fue imposible y sigue siendo imposible guardar la ley de Dios. Sigue siendo imposible para el hombre, para nosotros, guardar la ley de Dios. No, no se puede.
Se puede un poquito, ¿no? Y luego fallamos y pecamos, y ya la misma Biblia lo dice, ¿no? Por lo tanto, siendo imposible para el hombre guardar la ley de Dios, vino el camino de la fe, de manera gratuita ser salvo gratuitamente, únicamente por la fe en Cristo. Pero ahora vemos, y aquí lo vamos a encontrar, que la fe no empezó únicamente desde que el Señor Jesús vino a este mundo. No empezó solamente allí. Ahora tenemos el tiempo antiguo, ¿no? Desde el tiempo de Moisés, la nación de Israel, muchos siglos desde allí hasta llegar a Cristo. Sin embargo, antes de la ley de Moisés, ya estaba la fe, ya estaba la fe. Y eso lo vemos aquí, no solo desde Abraham, más atrás, desde nuestros primeros padres. Vamos a leer el capítulo 11, los primeros versículos. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Necesariamente la fe es algo que no se ve. No hemos visto el rostro del Señor Jesús nunca, pero la Biblia dice, a quien amáis sin haberle visto. Eso es la fe. Y la fe viene de Dios. Eso es algo también extraordinario. La fe no es del hombre. En Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, mas es don de Dios. El canal de la salvación es la fe. Pero la misma fe nos es dada de Dios. La fe no viene del hombre mismo, viene de Dios. Aún el canal de la fe, el canal de la salvación que es la fe, viene de Dios a nosotros, ¿no? Efesios capítulo 2. Y esto no de vosotros, mas es don de Dios, refiriéndose a la fe. Y a través de ella, a través de la fe, recibimos todo lo que viene de Dios. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. No hemos visto el cielo, no hemos visto la vida eterna, no hemos visto aún el reino de Dios, pero ya lo tenemos, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Sabemos que tenemos vida eterna. Y dice también la Biblia, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En mi experiencia personal, bueno, es siempre un poco distinta la experiencia de salvación en cada uno de nosotros, ¿no? Siempre es diferente. ¿Por qué? Porque Dios creó a todos diferentes, ¿no? Dios hizo miles de diferentes, las flores y los insectos y los animales. Dios hizo a cada persona diferente de la otra, a menos que sean hermanos gemelos, ¿no? El único, pero si no es así, todos somos distintos. Hasta en el matrimonio somos diferentes, solo el esposo de la esposa. Entonces, la experiencia que tiene alguien en conocer a Cristo siempre es distinta. Yo cuando conozco a algún hermano en Cristo por primera vez, cuando tengo un poco ya de confianza, siempre le pregunto, cuénteme cómo usted conoció a Cristo. Y si son casados, les pregunto a los dos, cuéntenme cómo se conocieron, cómo llegaron a casarse. Y aprendo mucho de esas experiencias, pero en mi experiencia propia, aunque yo seguía al Señor desde mi niñez, el Señor me permitió tener padres cristianos y entonces desde la niñez estaba, bueno, en la iglesia, ¿no? Pero en realidad mi conversión verdadera fue a los 20 años recién. Mi encuentro personal con Cristo fue a esa edad. Y como he mencionado ese versículo que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y la experiencia mía en cuanto a ser salvo es muy extraña. Creo que nadie podría entender una experiencia como la mía, porque, como digo, todos somos diferentes, ¿no?
Yo era joven y bueno, desde la adolescencia, sí trataba de vivir una vida cristiana y todo eso, pero no había en mí una convicción de ser salvo, ese era el problema. Y más de una vez en las predicaciones evangelísticas, el pastor en ese tiempo invitaba para campañas evangelísticas, ¿no? Y el predicador invitaba, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y entonces al final de la predicación yo me acercaba, y me pasó más de una vez, dos, tres veces. Hablaba yo con el que había predicado y le decía, no sé si usted me puede ayudar, pero yo no tengo la convicción de ser salvo. Y me preguntaba, ¿y usted ha creído en el Señor? Sí, pero no entiendo por qué yo me siento todavía que no tengo esa convicción. Y ya, entonces, y varias veces así, muy extraño, ¿no? Dios sabe por qué, pero así fue. Pero cuando ya tenía yo 20 años, ahí Dios tenía su tiempo para mí también. Y ahí sí, tuve la convicción, la experiencia, el sentí de manera tan grande y al principio yo no quería creer porque ya había buscado esa convicción y no la tenía, pero cuando Dios puso su presencia en mí, ahí sí. Y un día y otro día y al día siguiente y yo todavía no me convencía, pero yo sentí palpablemente la presencia de Dios desde allí, ¿no? Desde allí. De tal manera que yo podía ver una diferencia gigantesca porque antes de tener a Cristo yo buscaba orar y mi oración yo sentía que había entre mí y Dios había un muro de concreto enorme y jamás mi oración iba a llegar a Dios. Eso es lo que yo sentía, que Dios no me escuchaba porque había una barrera entre mí y Dios. Eh, pues son cosas que yo no entiendo, pero el día que Dios tocó mi corazón y sentí esa convicción de fe, ahí sí, ya no había, ya no hay desde esa fecha, ya no hay. Yo recuerdo la fecha, ¿no? Fue en abril de 1977, eh, entre el 12 de abril, el 12 de abril, el 15 de abril 1977. Ya no hay, ya no hubo ninguna barrera para llegar a Dios. Yo puedo entender profundamente la diferencia entre no tener a Cristo y ser salvo, porque ha sido mi propia experiencia. Y la Biblia dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, algunas personas al acercarse a Dios aún no tienen esa convicción. Y por mi propia experiencia, yo les puedo decir, no se preocupe, no se preocupe, usted está buscando a Dios. Eso es todo. Dios va a tocar su corazón. Dios va a tocar su corazón. Fue la experiencia de John Wesley en Inglaterra. Él era predicador, no solamente era un joven de la iglesia, como yo era de la iglesia siempre, pero no tenía la convicción de ser salvo. Y con John Wesley era diferente. Él ya era predicador, había estudiado y ya era pastor y predicador, John Wesley, ¿no? Y él entendió, así como yo les he contado, esa misma falta de convicción de fe. Y él habló con otro pastor ahí en Inglaterra, pastor de más experiencia, y él le dijo, no te preocupes, sigue orando todos los días, pídele a Dios, dame Señor esa convicción de fe, síguele pidiendo a Dios y Dios te la va a dar. No te afanes, no te desesperes, Dios va a poner su presencia en ti. No te afanes ni te desesperes. Si tú estás buscando a Dios, Dios va a venir a ti. ¿Y cuál será la explicación? No importa, simplemente sigue buscando a Dios. Y así fue.
Así fue, a los pocos días de haber hablado con aquel pastor, John Wesley, que también era pastor, sin tener la convicción de ser salvo. A los pocos días de esa conversación, él estaba en un lugar que era la calle Aldersgate en Londres, allí, y escuchando otra predicación, estaba como oyente, ¿no? Y otro pastor predicaba. Y ahí fue. Dice Wesley, comencé a sentir algo que nunca yo había sentido, una presencia que me traía un calor en el corazón. Y así fue. Así fue conmigo, igualito, ¿no? Entonces, si uno busca a Dios, está garantizado que uno va a encontrar a Dios. No importa si al comienzo no entiende uno o no tiene todavía esa convicción, como fue conmigo. No importa, si tú buscas a Dios, le vas a encontrar. Eso ha dicho el Señor. Porque al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Mire lo que dice el Señor, ¿no? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Dios, está diciendo el Señor Jesús, Dios me ha dado a aquella persona. El Padre me lo ha dado. Y el Padre lo va a traer hacia mí, hacia Cristo, ¿no? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Toda persona que ha sido conocida y escogida por Dios, vendrá a Cristo. Y Cristo dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Dios te ha traído cuando tú viniste a Cristo. Dios te trajo, a mí también. Dios, el Padre, te ha traído hacia Cristo. Y Cristo dice, y al que a mí viene, no le echo fuera jamás, ¿no? Bueno, seguimos entonces leyendo aquí, ¿no? Hebreos capítulo 11. Después la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, cosas que esperamos, y en segundo lugar, cosas que no vemos. Dos, dos hechos aquí. En primer lugar, la sustancia de las cosas que se esperan. No han sucedido todavía, las estamos esperando, pero ya las tenemos. ¿Qué cosa es la sustancia? La sustancia es la esencia, es el corazón de algo, ¿no? Eso es la sustancia de algo. El corazón, el núcleo de algo. Entonces, las cosas que se esperan todavía no han sucedido, pero ya las tenemos, ya las tenemos. Aún no hemos entrado al cielo, pero ya tenemos vida eterna. Yo lo sé, desde los 20 años de edad que el Señor tocó mi corazón. Y yo lo sé. Nadie me lo va a decir, nadie me lo dice. Bueno, la palabra de Dios me lo dice, ¿no? Que tengo vida eterna. Pero el Espíritu Santo también me lo dice, que tengo vida eterna. Yo lo sé sin lugar a ninguna duda. Yo sé que tengo vida eterna. El Espíritu Santo me lo dice, por eso lo sé. Y su palabra también me lo dice. Por eso es la fe. No hemos entrado aún al reino de Dios, pero ya lo tenemos, ya tenemos vida eterna. Eso es la fe. Y es algo milagroso porque la fe no es humana, la fe no es de nosotros, la fe también es un don de Dios. ¿Eh? En segundo lugar, la fe es la demostración de las cosas que no se ven. Primeramente, cosas que se esperan, todavía no han sucedido, pero ya las tenemos. Eso es la fe. En segundo lugar, cosas que no se ven. Y aunque no se vean, nosotros sabemos que son realidad. La demostración de las cosas que no se ven. No se ven, pero son realidad. No hemos visto al Señor Jesús nunca, pero le amamos. Y dice la Biblia, ¿no? A quien amáis sin haberle visto. Y un día le vamos a ver, claro que sí. Versículo 2, porque por esta, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, desde los días de Adán y Eva, desde allí, por medio de la fe. Entonces, no es que la fe empezó recién con la venida del Señor Jesús al mundo, ¿ve? No, viene la fe desde los días de Adán, de los hijos de Adán, ahí lo vemos.
porque por esta alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3. Por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, de tal manera que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. Por fe entendemos, no entendemos por la ciencia. No es necesario que entendamos por medio de la ciencia humana. La ciencia humana está llena de blasfemias contra Dios, siempre. La ciencia humana blasfema de Dios. La ciencia humana nunca se inclina para reconocer a Dios. La soberbia de la ciencia humana jamás inclina su cabeza para decir gloria a Dios por esta creación. Nunca lo hace. La ciencia humana está llena de engaño y de soberbia. Y el intento de la ciencia del hombre no es dar la gloria a Dios, sino negarle y blasfemar de él. Eso es el intento de la ciencia del hombre. Por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Miren esa palabra, los siglos. Es una palabra ampliamente profunda, esta palabra, los siglos. En diversos casos, la palabra siglo en la Biblia está indicando el mundo, ¿no? El mundo entero o el universo también. Pero aquí el significado de siglo va incluso más allá de la palabra universo. Y cada palabra de la Biblia fue escogida expresamente por el Espíritu Santo. No está de casualidad esta palabra, los siglos. Va mucho más allá de nuestro entendimiento. La palabra los siglos abarca el tiempo también. El tiempo es algo que fue creado por Dios. Dios no es esclavo del tiempo, nosotros sí. El tiempo es nuestro dueño, todo es por el tiempo. El tiempo me gana, decimos, ¿no? Estamos cada día viviendo medio esclavos del tiempo. Pero Dios no está sujeto al tiempo. Dios no vive dentro del tiempo. Dios vive en su eternidad. Él domina la eternidad o el tiempo, si se pudiera decir. No es el tiempo el que le domina a Él. Pero la palabra siglos tiene que ver con el universo, pero también con el tiempo, ¿no? Y va mucho más allá de lo que podemos entender en realidad. Por fe, versículo 3, por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Es decir, han sido creados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el origen de todas las cosas. Y como estaba hablando de la ciencia ahorita, ¿no? Nunca lo van a entender los señores de la ciencia. Nunca lo van a entender. Se quiebran la cabeza, se vuelven locos pensando, analizando, haciendo ecuaciones matemáticas y mil cosas así. Se rompen la cabeza pensando de dónde proviene la materia. Y nunca se humillan delante de Dios para preguntarle a Dios, Dios, ¿de dónde viene tu creación? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el origen de tu creación? Muéstrame. Y Dios me va a mostrar. Si yo delante de Él reconozco que la verdad está en Él, Dios me lo va a demostrar. Pero el científico no. Ni siquiera Einstein tampoco, ¿eh? Albert Einstein, que está considerado con mucha razón el científico más grande de todos los tiempos, ¿no? Albert Einstein. Era judío él.
Él no negaba a Dios, él decía que sí creía en Dios, pero nunca abrió su Biblia. Dice, creo en Dios, pero nunca abrió Einstein la palabra de Dios. Nunca le preguntó a Dios. Y él mismo tuvo muchas teorías acertadas, menos el origen de la creación. ¿Cuál es el origen de la creación? La palabra de Dios es el origen de todo lo que vemos, ¿no? Por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Lo primero que habla Dios en la Biblia es, sea la luz. Dios mandó que exista la luz, mandó Dios, y la luz comenzó a existir. Y cada cosa que hizo Dios lo hizo por su palabra. De tal manera que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. Ahí está la explicación para Albert Einstein y para todos los hombres de ciencia. Pero nunca abren la Biblia ellos. Su soberbia les impide abrir la Biblia y encontrar la verdad. Saben, hermanos, que cuando llegue el tiempo del reino de Cristo en este mundo, ¿no? Lo que le llamamos milenio, porque va a durar 1000 años. Entonces, repasemos un poquito, ¿no? Los eventos que vendrán. Primero, ¿qué es lo que viene primero? ¿Recuerdan? Lo primerito en la venida de Cristo, ¿qué va a ser? El rapto de la iglesia. Seremos llevados nosotros, los creyentes, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Seremos llevados al cielo. Eso es lo primero. Después de eso, los 7 años de la tribulación. Y en este mundo reinará un hombre satánico, el anticristo, durante 7 años, la tribulación, porque Dios enviará inmensa cantidad de castigos sobre este mundo en esos 7 años, porque el mundo se habrá vuelto un mundo pecador hasta los cielos, llegará el pecado del hombre en esos 7 años y Dios enviará castigo sobre castigo. Bueno, después de los 7 años de tribulación, el Señor vendrá al mundo otra vez en persona, Cristo Jesús, y establecerá su reino, un reino de 1000 años de duración. Y 1000 años no es nada frente a la eternidad. Claro, 1000 años es una nada, una nadita, ¿no? Ante Dios. Pero el reino terrenal del Señor Jesús durará solamente 1000 años. Y Él se sentará en su trono en Jerusalén y reinará como Rey del mundo entero, Cristo Jesús. Y nosotros reinaremos con Él, porque nosotros somos la esposa de Cristo. Por eso. Bueno, en ese tiempo, bueno, antes de terminar, ¿no? Después del milenio, que como digo durará nada más que 1000 años, que es muy poco ante la eternidad. Después que terminen los 1000 años, Cristo reinando terrenalmente, después de eso, recién vendrá la eternidad, recién, después del milenio, ¿no? Y eso ya será el reino eterno de Dios. Pero primero, 1000 años de su gobierno en esta tierra y el Señor Jesús en su trono en Jerusalén. Durante aquellos 1000 años, dice la Biblia, que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. La Biblia será enseñada, será proclamada la Biblia, como siempre tuvo que ser enseñada la Biblia. Desde el niñito de educación inicial, que tiene 2, 3 añitos, desde allí, la Biblia tuvo que ser enseñada en este mundo. Y si no lo hacen, es por el poder satánico que lo impide. Pero en el tiempo del milenio, reinando Jesús en este mundo, la Biblia será enseñada desde el pequeño bebito hasta el que estudia doctorado en la universidad.
La base de la educación será la Biblia, como es la base de la educación. Siempre ha sido. Lo que pasa es que Satanás ha cegado, dice la Biblia, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Está en la Biblia la verdad para el hombre y el hombre no quiere acudir a la palabra de Dios. Nunca han querido. Pero usted sí, ¿no es cierto, hermano? Usted sí está abriendo su Biblia cada día para leer aunque sea 10, 15 minutos. ¿Sí? En el tiempo del milenio, la educación será basada en la Biblia. Siempre tuvo que ser así y no se hace porque Satanás tiene muy esclavizados a los sabios de este mundo. En algunos momentos fue así. Cuando comenzó Estados Unidos como país en los años de 1600, ellos tomaban la Biblia, que era la Biblia King James, y con la Biblia enseñaban a leer a los niños con la Biblia. Y todo lo que aprendían eran lecciones de la Biblia. Y claro, junto con eso vienen otras cosas, ¿no? Qué sé yo, física, química, botánica, pero esos son complementos. La química, física, botánica, matemática son complementos. La base es la Biblia, no la matemática. La base es la palabra de Dios. Y en el milenio sucederá como siempre ha debido ser, dice en Isaías, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Siempre debió ser así. Pero los creyentes, nosotros, casi no abrimos la Biblia. ¿Qué tal si le preguntamos a cada uno de nosotros cuántas veces abrió su Biblia esta semana? Mm, Da miedo preguntar porque de repente dicen, el domingo pasado la abrí y hoy día también. Pero no, hermano querido, hermana querida, abra su Biblia, entiende que ahí está la sabiduría de Dios. Si usted quiere sabiduría para vivir, abra su Biblia. No solamente ore, tiene que orar, claro, ¿no? Pero deje que Dios le hable. ¿Dónde le va a hablar Dios? Pues, por celular le va a hablar Dios. Usted dirá, en el celular está mi Biblia. Ah, perfecto. Entonces Dios le va a hablar en la Biblia que usted lee en el celular, ¿no? Ya, bueno, eso sí. Yo también leo la Biblia en el celular, ¿ah? Porque a mí me gusta leer la Biblia con letras grandazas. Y entonces en el celular le pongo la Biblia letras grandes y ahí más fácil, ¿no? Pero también uso mi Biblia, claro, siempre, ¿no? Eh, si usted quiere sabiduría para vivir cada día, hermano, abra su Biblia, deje que Dios le hable. Acostúmbrese a hacerlo. Deje que Dios le hable, si no, ¿cómo le va a hablar Dios? ¿Por una voz del cielo le va a hablar Dios? ¿Por un papelito, una carta que Dios ya le mandó Dios la carta, ahí está, ¿eh? Ya se la mandó. Pero usted tiene que abrirla, tiene que leerla. Bueno, estábamos diciendo, ¿no? Hemos partido del punto de que los científicos no entienden la verdad de las cosas. El mundo, el universo, los siglos fueron creados por la palabra de Dios. El origen, le diremos a Albert Einstein, venga usted y entienda lo que usted nunca supo. Se rompió la cabeza usted es famoso, pero nunca supo la verdad. El origen de la materia, que usted lo busca y lo rebusca en la ciencia, el origen de la materia es la palabra de Dios. Dios habló y las cosas comenzaron a existir. Y lo primero, dijo Dios, que exista la luz. Y la luz, obedeciéndole a Dios, la luz comenzó a existir. Por fe, entonces, entendemos eso, ¿no?
de tal manera que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen. Lo que es material no está originado de otra cosa material. Como dicen a veces, fueron creados de la nada. Y es cierto, pero en realidad no fue creado de la nada, fue creado de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios ordenó que las cosas existan. Y obedeciéndole a Dios, las cosas comenzaron a existir. Eso es el orden de la creación. Que los señores de la ciencia nunca lo van a reconocer y engañan sobre todo a nuestros jóvenes. Muchos jóvenes de las iglesias, mientras están, bueno, en su adolescencia o en la iglesia, pero llega el momento que entran a la universidad y a veces, con frecuencia, los profesores de la universidad, con bastante frecuencia, bueno, señores alumnos universitarios, cachimbos, o sea, recién ingresados, ¿no? Muy bien. Primera cosa que vamos a aprender aquí en la universidad. ¿Quién les engañó que Dios existe? A ver, que se pare uno de ustedes y me demuestre que Dios existe. Sí, esa es la blasfemia de ellos. Comienzan a blasfemar de Dios. Y el pobre joven cristiano viene con su fe remecida, ¿no? Se remece su cabeza y su fe. Pues cuando viene un joven así, lo que hay que enseñarle es, mira, nadie puede negar la existencia de Dios en base a la ciencia. En base a la ciencia podemos demostrar la existencia de Dios. En base a la ciencia, no solamente en base a la Biblia. Y los que quieren negar a Dios en base a la ciencia no lo pueden hacer, no lo pueden hacer. Cierta vez yo entré en un foro, esos foros de internet, ¿no? Medio por curiosidad, entré en un foro en internet y el tema era la creación, la evolución, ese era el tema. Y en inglés escribían ahí un montón de cosas, algunos defendían que Dios ha creado las cosas. Entonces yo entré, primera y única vez que lo hice, pero les mostré, de acuerdo a la ciencia, la existencia de Dios. ¿Saben cuál fue el resultado? No me podían refutar. Y como no me podían refutar en base a la ciencia, me comenzaron a insultar. Insultos en inglés. Me comenzaron a insultar porque no podían refutar la existencia de Dios. No se puede refutar en base a la ciencia la existencia de Dios. Yo se los puedo demostrar. Algunas veces lo he hecho. No tenemos ya tiempo en este instante, pero algunas veces yo lo he hecho. Demostrar en base a la ciencia la existencia de Dios. Y eso lo hice en aquel foro de internet. Y como le digo, cuando alguien no puede refutar una idea, ¿cuál es su reacción? Se enoja grandemente. Entonces, estos jóvenes, porque la mayoría son jóvenes los que entran en esos foros, ¿no? Se enojaron conmigo bastante y me comenzaron a llenar de insultos porque no podían refutar la existencia de Dios. Entonces, eso hicieron, ¿ve? Bueno, un día, gracias a Dios, en el tiempo del milenio, toda persona en este mundo, todos, desde la educación inicial hasta los grados doctorales de la universidad, todos tendrán como base de la ciencia la palabra de Dios, que siempre ha sido la base de la ciencia. Una de las cosas que están escritas en la Biblia, miles de años atrás, está escrito en el libro de Job, miles de años atrás. Dice la Biblia, Él cuelga la tierra sobre nada. Dios ha colgado la tierra sobre nada.
lo cual es exactamente la verdad. La Tierra está en el espacio, entre comillas, está flotando, ¿no? Bueno, hay fuerzas gravitacionales que Dios ha puesto, etcétera, pero la Tierra está ahí, en medio del espacio. No está amarrado de algo y está colgado. Dice Dios en su palabra, siglos, muchos siglos atrás, Él cuelga la tierra sobre nada, lo cual es contradictorio, ¿no? Porque ¿cómo se va a colgar si no hay nada que lo sostenga? Pero así es exactamente como está la tierra en el espacio. Él cuelga la tierra sobre nada. Y también dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea que la tierra es esférica, ¿no? Y eso está escrito en la Biblia, siglos antes de Copérnico y todos los científicos que descubrieron, ¿no? La esfericidad de la Tierra y todo eso, pero está escrito en la Biblia. Él está sentado, Dios, sobre el círculo de la Tierra y Él cuelga la Tierra sobre nada, como efectivamente está la Tierra. La Biblia es un libro de ciencia. La Biblia es un libro de ciencia. El problema es que nosotros no la escudriñamos. Por eso es que no sabemos que que la Biblia está llena de ciencia, porque no la escudriñamos, ¿no? Esa es la razón. Bueno, terminando ya, en el versículo 4, vamos a terminar allí. Verso 4 dice así, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus dones, y por ella, aunque difunto, aún habla. Ahora, cuando dice por la cual, no se está refiriendo a la ofrenda, al sacrificio, sino a la fe. ¿Ve? Otra vez, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual, por su fe, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus dones. Y por ella, o sea, por su fe, por ella aún habla. Abel murió muy tempranamente en su vida, pero sigue hablando. Abel sigue hablando. Aunque difunto, aún habla por medio de su fe, ¿no? La fe de Abel. Uno de ellos, Caín, trae delante de Dios. Los dos querían acercarse a Dios. Y así hay mucha gente religiosa en este mundo, quieren acercarse a Dios. Caín era religioso, vino delante de Dios con una ofrenda. Pero ¿qué clase de ofrenda? Una ofrenda sin sangre. Trajo lo mejor del fruto de la tierra que él cultivó. Vino a Dios a su propia idea. Vino a Dios a su propia manera y no a la manera de Dios. ¿Cuál es la manera para acercarse a Dios? Dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, del pecado. Caín dejó de lado el camino de Dios. Caín desechó el sacrificio de sangre y por eso no fue agradable a Dios su ofrenda. En cambio, Abel trajo un sacrificio de sangre. Dice aquí, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque trajo un sacrificio de sangre. Muy bien, por hoy día vamos a terminar ahí, vamos a terminar en oración. Oremos, hermanos. Te damos las gracias, Señor Padre Santo, por lo que aprendemos en tu palabra. Necesitamos la Biblia para vivir, Señor. Dánosla, enséñanosla. Queremos cada día, Señor, abrir tu palabra y leerla. No importa que no sea una hora, no importa que sea un corto tiempo. Queremos pedir que nos hables en ella, Señor, y abrirla. Oh Dios, gracias por lo que nos has enseñado en este día, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesús te agradecemos. Amén. Les rogamos, hermanos, ponerse de pie para cantar el último